Me debes años de sacrificio, anunció mi esposa en la cena, entregándome una factura real. Su familia se rió mientras ella decía, agradece que es solo esto. Así que revelé mis recibos. Cuando vieron lo que ella había estado ocultando, sus sonrisas desaparecieron. ¿Sus lágrimas? No tuvieron precio. Se suponía que iba a ser una cena sencilla con mis suegros. Después de 15 años de matrimonio, estas reuniones familiares se habían vuelto una rutina. Sus padres, su hermana con su esposo, y nosotros. El restaurante fue su elección, como siempre, un lugar de lujo que sabía que dejaría mi tarjeta de crédito sin aliento. Pero nunca me quejé. Apoyar sus decisiones era lo que siempre había hecho. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando ella insistió en que llegáramos por separado. Tengo que hacer unos recados, dijo esa mañana. Te veré allí. Cuando llegué, ya estaban sentados, con copas de vino en la mano, riendo. La risa se detuvo abruptamente cuando me vieron. Su padre asintió secamente. Su madre ofreció una sonrisa tensa y su hermana desvió la mirada, de repente fascinada por el menú. La conversación fluía a mi alrededor como si yo fuera una roca en un arroyo. Historias del trabajo, chismes familiares, bromas internas, todo cuidadosamente navegado para excluirme. Estaba acostumbrado después de todos estos años. Bebí un sorbo de agua y asentí en los momentos apropiados, esperando que la comida terminara. Cuando llegaron los menús de postres, ella se aclaró la garganta. La mesa se quedó en silencio. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó lo que parecía un documento oficial con un membrete de empresa que no reconocí. He estado haciendo algo de contabilidad, anunció, con la voz inusualmente alta. 15 años es mucho tiempo para invertir en alguien. Deslizó el papel sobre la mesa hacia mí. Me debes por años de sacrificio. Miré el documento con incredulidad. Estaba meticulosamente formateado como una factura, con servicios detallados y sus correspondientes montos en dólares. Reubicación por tu trabajo, $25.000. Cocinar la cena 3 veces por semana durante 15 años, $58.500. Apoyar tu avance profesional, $45.000. La lista seguía y seguía, terminando con un total asombroso al final. Su familia estalló en carcajadas. Su padre golpeó la mesa. Su madre se secó los ojos. Y su hermana sacó su teléfono para tomar una foto de mi cara. Agradece que es solo esto, dijo ella, sonriendo con suficiencia. Podría haber cobrado intereses. Más risas. El camarero, sintiendo la tensión, se retiró silenciosamente de nuestra mesa. Sentí todos los ojos del restaurante sobre mí, esperando mi reacción. Doblé cuidadosamente la factura y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Años de ser el tranquilo, el razonable, me habían preparado para este momento. No grité. No me marché furioso. En cambio, sonreí ligeramente y pedí la cuenta. No tienes nada que decir. Exigió ella, claramente decepcionada por mi reacción contenida. No esta noche, respondí, firmando la cuenta del restaurante con manos firmes. Pero lo haré. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, con su familia todavía riéndose a nuestras espaldas, ella me agarró del brazo. Era solo una broma, siseó. Siempre te tomas todo tan en serio. Le quité suavemente la mano del brazo. Algunas bromas revelan verdades, dije en voz baja. Y algunas facturas necesitan ser examinadas más cuidadosamente antes de que se deba el pago. Conduciendo a casa solo, su factura quemándome un agujero en el bolsillo. Algo se cristalizó dentro de mí. Esto no se trataba solo de la humillación de esta noche. Se trataba de 15 años de pequeñas concesiones, de protestas tragadas, de sacrificios unilaterales que habían pasado desapercibidos y no habían sido apreciados. Cuando llegué a nuestra casa vacía, ella se había ido a tomar algo con su familia. Después de la cena, fui directamente a mi oficina en casa. Abrí el archivador donde guardaba nuestros registros financieros. Era hora de hacer mi propia contabilidad. Pasé toda la noche revisando nuestros registros financieros.
15 años de matrimonio documentados en extractos bancarios, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad y carteras de inversión. La historia que contaban era muy diferente de la narrativa que ella había presentado en la cena. Cuando nos conocimos, yo ya estaba establecido en mi carrera mientras ella luchaba con la deuda estudiantil de un título que nunca completó. Pagué esa deuda durante nuestro primer año juntos, $14.200 que nunca volví a mencionar. No quería que se sintiera en deuda conmigo. Ese fue mi primer error. La hipoteca de nuestra casa, técnicamente a nombre de ambos, pero el pago inicial provino enteramente de mis ahorros. Las renovaciones en las que insistió, los muebles de diseñador, el paisajismo del patio trasero que costó más que mi primer coche, todo financiado por mis ingresos, mientras que sus cheques de pago se destinaban a sus gastos personales. Recordé la oportunidad profesional que rechacé 7 años atrás. Un puesto soñado que habría requerido mudarse a otro estado. Ella se negó a mudarse, afirmando que su trabajo era demasiado importante. Sin embargo, 3 meses después, renunció a ese importante trabajo para encontrarse a sí misma. Nunca volvió a trabajar a tiempo completo después de eso. Luego estaban las 3 veces que había apoyado sus proyectos empresariales, la boutique que cerró después de 8 meses, el servicio de coaching en línea que nunca consiguió un solo cliente y el blog de estilo de vida que abandonó después de que la emoción inicial se desvaneciera. Cada fracaso fue amortiguado por mi salario y mis ahorros. A medida que el sol comenzaba a salir, pasé de los registros financieros a las fotografías y los correos electrónicos. Nuestra boda, donde la contribución de su familia fue mínima a pesar de sus promesas. Vacaciones con las que la había sorprendido, ese viaje espontáneo a París por su cumpleaños, planeado y ahorrado en secreto durante meses. Los regalos de aniversario, considerados y económicos, contrastaban con las tarjetas de regalo que ella normalmente me daba. Mis sacrificios no eran solo financieros. Pensé en los fines de semana pasados con su familia mientras mis propios padres, ahora ambos fallecidos, solo recibían visitas obligatorias en días festivos. Las amistades que había dejado desvanecerse porque a ella mis amigos le parecían aburridos o inferiores a nosotros. Los pasatiempos que había abandonado porque le quitaban tiempo a sus necesidades. Yo no era perfecto. Ningún esposo lo es, pero había dado mucho más de lo que había recibido. A media mañana, había creado mi propio libro de contabilidad, no por mezquindad, sino por claridad. A diferencia de su factura teatral, la mía no estaba destinada a la humillación pública. Era un ajuste de cuentas personal, una dosis de realidad después de años de manipulación y menosprecio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Espero que no sigas molesto por lo de anoche. Fue solo una broma. Me quedo en casa de mi hermana para darte espacio. ¿Te quiero? Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento de cómo su broma me había hecho sentir. Solo un descarte casual seguido de una declaración de amor que se sentía tan hueca como ahora parecían nuestros votos matrimoniales. No respondí. En cambio, profundicé más. Revisé nuestras cuentas conjuntas, los extractos de las tarjetas de crédito y los rincones ocultos de nuestra vida financiera que había confiado a su gestión. Fue entonces cuando descubrí la primera discrepancia. Una transferencia mensual a una cuenta que no reconocía. Pequeñas cantidades, pero constantes a lo largo de los años, sumando una cantidad significativa. Seguir este hilo me llevó a más descubrimientos. Tarjetas de crédito secretas, retiros de efectivo inexplicables, compras de diseñador ocultas en las facturas del supermercado. Lo que había comenzado como una contabilidad de mis contribuciones se había convertido en algo completamente diferente. Una investigación. La pregunta ya no era, ¿qué he dado a este matrimonio?, sino, ¿qué ha estado ella ocultándome? Las respuestas, sospechaba, le costarían mucho más de lo que jamás podría facturarme. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de descubrimientos e investigación silenciosa. Ella permaneció en casa de su hermana, enviando ocasionalmente mensajes de texto casuales preguntando cuándo podría volver a casa sin drama. Le dije que necesitaba tiempo para procesar las cosas. Ella tomó esto como una confirmación de mi debilidad, incluso llamándome emocionalmente frágil en un mensaje de texto a su madre que accidentalmente llegó a nuestro iPad compartido. Poco sabía ella que estaba construyendo un caso, documentando meticulosamente cada traición financiera que descubría.
La misteriosa cuenta que había encontrado era solo el principio. Con mi experiencia en análisis financiero, seguí el rastro del dinero como un sabueso siguiendo un rastro. Descubrí que había estado manteniendo un apartamento separado durante los últimos 2 años, un lujoso apartamento de un dormitorio en el centro que costaba $2.800 mensuales. El alquiler se pagaba desde nuestra cuenta conjunta disfrazado de gastos de propiedad de inversión. La propiedad existía, pero no era una inversión. Era su vida secreta. Los extractos de la tarjeta de crédito revelaron compras frecuentes en tiendas para hombres, relojes caros, colonias, ropa y tallas que no eran las mías. Recibos de restaurantes para 2 en lugares íntimos en noches en las que ella afirmaba estar trabajando hasta tarde o con las chicas. Cargos de hotel en nuestra misma ciudad nunca mencionados o explicados. Me puse en contacto con nuestro banco y solicité acceso a las imágenes de los cheques. Allí encontré numerosos cheques que había extendido al portador con mi firma falsificada. No solo 1 o 2 veces, sino sistemáticamente a lo largo de los años. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas, pero que sumaban más de $70.000. El descubrimiento más impactante provino de nuestras declaraciones de impuestos. Durante los últimos 5 años, había estado declarando donaciones caritativas fantasmas, inflando gastos médicos y creando pérdidas comerciales ficticias. Habíamos recibido reembolsos sustanciales basados en estas declaraciones fraudulentas, reembolsos que habían ido directamente a sus cuentas secretas. Consulté discretamente con un amigo abogado, teniendo cuidado de no revelar identidades. Él confirmó lo que sospechaba. El fraude fiscal podría significar graves consecuencias legales para ambos. Aunque yo no había estado al tanto de sus acciones, había firmado esas declaraciones, confiando en que eran precisas. Las revelaciones emocionales fueron igualmente dolorosas. Los mensajes de texto recuperados de nuestra copia de seguridad en la nube revelaron conversaciones con amigos donde se burlaba de mí, se quejaba de mi personalidad aburrida y se jactaba de cómo me había entrenado para aceptar lo que ella quisiera. En un intercambio particularmente hiriente, había escrito: se cree muy listo con su carrera, pero ni siquiera puede ver lo que está sucediendo justo debajo de sus narices. Tenía razón en eso, al menos. No lo había visto hasta ahora. En la tercera noche, mientras organizaba mis hallazgos en pruebas claras e irrefutables, ella llamó en lugar de enviar un mensaje de texto. Su voz era diferente, más suave, conciliadora. Te extraño, dijo. Mi familia y yo queremos compensártelo. Cenemos mañana por la noche. Invito yo esta vez. Fuimos demasiado lejos con la broma, y lo siento. La disculpa sonaba ensayada, la invitación sospechosa, pero era exactamente lo que necesitaba. Otra cena, otra audiencia, otra oportunidad para reescribir la narrativa. Suena bien, respondí, correspondiendo a su falsa calidez con la mía. Me gustaría. Después de que colgamos, terminé de preparar mis documentos, escaneando, organizando y creando copias de seguridad que guardé en 3 lugares diferentes. Ya no solo me estaba protegiendo financieramente. Estaba salvaguardando la verdad. La pieza final encajó cuando revisé nuestro sistema de seguridad doméstico. La cámara que ella había insistido en que instaláramos por seguridad la había capturado trayendo visitantes desconocidos a nuestra casa mientras yo viajaba por trabajo. Las imágenes estaban fechadas, con marca de tiempo e inconfundibles. Mientras empacaba todo en un maletín discreto para la cena de mañana, me sentí extrañamente tranquilo. El dolor y la conmoción se habían cristalizado en algo más duro, más claro. No buscaba venganza. Buscaba justicia y liberación. Mañana por la noche, comenzaría la verdadera contabilidad. El restaurante que eligió para nuestra cena de reconciliación era aún más lujoso que el anterior. Una clara declaración de que esto se suponía que debía impresionarme. Llegué temprano, maletín en mano, y hablé en privado con el gerente. Una propina sustancial aseguró que tendríamos un comedor privado y un servicio ininterrumpido a mi señal. Pedí una botella de su champán favorito para que estuviera esperando en la mesa. No porque me sintiera festivo, sino porque quería preparar la escena adecuadamente. Esta actuación necesitaba los accesorios adecuados. Llegaron juntos de nuevo, sus padres, su hermana, su cuñado y ella. Su entrada fue más discreta que la última vez,
pero aún así capté las miradas cómplices entre ellos. Habían hablado de mí, decidido un enfoque, preparados para cualquier respuesta patética que esperaran de mí. «Te ves bien», dijo, besándome la mejilla como si nada hubiera pasado. Llevaba un vestido nuevo que nunca antes había visto. Otra compra secreta, sin duda. Sus padres asintieron torpemente, claramente instruidos para comportarse mejor. Me tomé un tiempo para pensar en todo, dije mientras nos acomodábamos. Tu factura me hizo reflexionar sobre nuestros años juntos. Oh, esa tontería, interrumpió su madre con una risa forzada. No deberíamos haberla animado, pero fue solo un poco de diversión, agregó su hermana. Ya sabes cómo es ella, siempre dramática. Sonreí y serví champán para todos. En realidad, me alegro de que lo hiciera. Me hizo ver nuestro matrimonio desde una perspectiva contable. Muy esclarecedor. Su padre levantó una ceja, claramente sorprendido por mi comportamiento tranquilo. Bueno, esa es una forma madura de verlo, dijo, sonando casi decepcionado de que ya no estuviera herido. Llegó el primer plato, una elaborada bandeja de mariscos que costaba más que un par de zapatos decentes. Mientras comían, la conversación derivó hacia temas seguros, el clima, una próxima boda familiar, las renovaciones en la casa de vacaciones de sus padres. Participé mínimamente, observando en cambio la forma en que me excluían sin problemas de las bromas internas, los sutiles gestos de fastidio cuando hablaba, las constantes interrupciones cuando intentaba contribuir. Estas dinámicas no eran nuevas. Habían estado presentes durante 15 años. Simplemente las había aceptado como el costo de pertenecer a su familia. Cuando llegó el plato principal, su padre levantó su copa para dejar atrás las bromas desafortunadas, anunció grandiosamente. Y por mi yerno, que es mejor de lo que pensábamos. Todos levantaron sus copas, sonriéndome con lo que ellos creían que era generosidad, perdonándome por estar molesto por mi humillación pública. Qué magnánimos de su parte. En realidad, dije, dejando mi copa. Me gustaría proponer un brindis diferente. Alcancé mi maletín y lo coloqué en la silla vacía a mi lado. Por la transparencia y la contabilidad honesta. Su sonrisa vaciló. ¿Qué quieres decir? Tu factura me hizo pensar en todas las inversiones que hemos hecho el uno en el otro a lo largo de los años, dije con cuidado. Pensé que era justo revisar el libro de contabilidad completo. No necesitamos hacer esto ahora, dijo ella rápidamente, mirando a su familia. Estamos teniendo una cena agradable. Igual que estábamos teniendo una cena agradable cuando presentaste tu factura, respondí con calma. No te preocupes, también he preparado algo especial. La atmósfera cambió palpable. Su cuñado, siempre el más perceptivo del grupo, se enderezó en su silla. El rostro de su padre se endureció con la expresión despectiva que también conocía. Si este es tu intento de vengarte de ella, comenzó su madre, realmente no es necesario. Todos sabemos que los matrimonios implican dar y recibir. Tienes toda la razón, acepté, abriendo mi maletín. Dar y recibir. Hablemos exactamente de lo que se dio y lo que se tomó. Esto es ridículo, espetó mi esposa, la fachada de reconciliación resquebrajándose. Me disculpé por la broma. No, la corregí suavemente. Te disculpaste porque yo estaba molesto por la broma. Hay una diferencia. Saqué la primera carpeta de mi maletín y la puse sobre la mesa. Pero en realidad, no se trata de eso esta noche. ¿Entonces de qué se trata? Exigió su padre, su paciencia visiblemente agotándose. Miré directamente a mi esposa mientras respondía. Se trata de 15 años de secretos, y es hora de que la cuenta venza. Abrí la primera carpeta y dispuse los documentos metódicamente, como si repartiera cartas en un juego en el que finalmente conocía todas las reglas. Comencemos con lo básico, dije, deslizando extractos bancarios con transacciones resaltadas. Estas son las transferencias mensuales a una cuenta de la que no tenía conocimiento. $1.500 cada mes durante los últimos 4 años. Eso es un total de $72.000. Su rostro perdió todo color, pero se recuperó rápidamente. Esa es mi cuenta de ahorros personal. No hay nada de malo en tener ahorros. Estoy completamente de acuerdo, respondí,
Y luego coloqué el contrato de arrendamiento. Excepto que esto no es una cuenta de ahorros. Es la cuenta que usas para pagar $2.800 mensuales por este apartamento en el centro. Un apartamento a tu nombre únicamente que nunca me mencionaste. Su padre se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué apartamento? Ustedes dos tienen una casa preciosa. Eso es lo que yo también pensaba, dije. Hasta que encontré esto. Deslicé recibos de ropa de hombre, facturas de restaurantes, cargos de hotel, todo perfectamente organizado por fecha. Su hermana cogió uno de los recibos, con los ojos muy abiertos. Esto es del día de San Valentín. Nos dijiste que tenías nostalgia esa noche. Esto es una invasión de la privacidad, siseó mi esposa, intentando recoger los documentos. Son mis gastos personales. Pagados con nuestros fondos conjuntos, la corregí. Fondos que afirmaste que se destinaban a inversiones familiares. La misma afirmación que hiciste en nuestras declaraciones de impuestos. La expresión de su padre cambió de confusión a preocupación. ¿Declaraciones de impuestos? Sí, continué, sacando copias de nuestros impuestos presentados. Durante los últimos 5 años, ha estado declarando importantes donaciones benéficas que nunca hicimos, gastos comerciales de una empresa de consultoría que no existe y gastos médicos en los que nunca incurrimos. Los reembolsos, que suman más de $35.000, fueron directamente a esa misma cuenta secreta. La mesa se quedó en silencio. La mano de su madre temblaba mientras alcanzaba su vaso de agua. Esto es absurdo, farfulló finalmente mi esposa. Se está inventando todo esto porque su ego fue herido por una simple broma. Sería bastante elaborado, reconocí. Pero afortunadamente, no necesito inventar nada. La evidencia habla por sí misma. Puse sobre la mesa copias impresas de los correos electrónicos entre ella y el IRS respondiendo a preguntas sobre nuestras declaraciones. Falsificaste mi firma en estas respuestas. Eso es fraude. Su cuñado, que trabajaba en finanzas, examinó uno de los documentos fiscales y visiblemente hizo una mueca. Esto es serio, murmuró, casi para sí mismo. Se pone peor, continué, presentando metódicamente la evidencia de los cheques falsificados. Más de $70.000 retirados a lo largo del tiempo con mi firma falsificada. Los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban compras que nunca entraron en nuestra casa, las capturas de pantalla de los mensajes de texto donde se burlaba de mí con sus amigos. Con cada revelación, las expresiones de su familia se transformaron de escepticismo a conmoción y a una consternación inconfundible. Su madre comenzó a llorar en silencio. El rostro de su padre se había vuelto de un alarmante tono rojo. Y luego está esto, dije finalmente, colocando una pequeña unidad USB sobre la mesa. Imágenes de seguridad de las cámaras de nuestra casa. Lo he editado en un resumen de los visitantes que has entretenido mientras yo viajaba por trabajo. No te atrevas, susurró ella, con la voz quebrada. No lo reproduciré aquí, le aseguré. A diferencia de ti, no estoy interesado en la humillación pública. Pero existe, y corrobora todo lo demás. Su hermana se volvió hacia ella, con el horror evidente en su expresión. ¿Es esto cierto? Todo. Está tergiversando las cosas, insistió ella, pero su voz carecía de convicción. Sacando todo de contexto. Contexto, repetí. Como el contexto de presentarme una factura por tus sacrificios, mientras ocultabas todo esto. Como el contexto de burlarte de mí ante tu familia durante años mientras me engañabas sistemáticamente. Cerré mi maletín. He pasado 15 años siendo el blanco de tus bromas, el objetivo de tu desprecio y la fuente de tu estilo de vida. No más. Su padre, que había permanecido sin palabras durante la mayor parte de mi presentación, finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres? Preguntó con voz ronca. Dinero, me reí. Una risa genuina que pareció sobresaltarlos a todos. No quiero nada de ustedes. Solo quería que vieran la verdad. Que supieran exactamente de quién se han estado riendo todos estos años. Me levanté, colocando varios cientos de dólares en la mesa para cubrir la comida. Consideren esto como el pago final de mi cuenta.
Mientras me giraba para irme, sus lágrimas finalmente llegaron. No lágrimas delicadas y compasivas diseñadas para manipular, sino sollozos feos y de pánico de alguien que ve cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumba. Esas lágrimas no tenían precio. Estaba a mitad de camino hacia la salida cuando su padre gritó mi nombre. Durante 15 años, apenas lo había usado, prefiriendo hijo o él o nada en absoluto. Pero ahora lo pronunció con una urgencia que me hizo detenerme. No puedes simplemente soltar esta bomba y marcharte, dijo, su voz autoritaria ahora temblorosa. Me volví, observando el cuadro que dejaba atrás. Su madre secándose las lágrimas con una servilleta cara. Su hermana mirando la evidencia con fascinación horrorizada. Su cuñado examinando torpemente sus manos. Su padre de pie con los puños apretados. Y en el centro, mi esposa, con su maquillaje perfecto corrido por su rostro, su compostura destrozada. En realidad, puedo, respondí con calma. He dicho todo lo que necesitaba decir. ¿Pero qué pasa ahora?, preguntó su madre, su voz pequeña e incierta. Lo que sucedería a continuación ya estaba en marcha. Antes de la cena, había transferido mi mitad de nuestras cuentas conjuntas a un nuevo banco. Mi abogado tenía instrucciones de presentar los papeles de divorcio a primera hora de la mañana. Las cerraduras de nuestra casa habían sido cambiadas. Su acceso a nuestras cuentas de inversión había sido congelado, pendiente de resolución legal. Pero ellos no necesitaban saber esos detalles todavía. Ahora sucede la realidad, respondí simplemente. Suceden las consecuencias. Mi esposa de repente se abalanzó hacia adelante, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. No puedes hacerme esto, siseó. Su voz lo suficientemente baja como para que los comensales cercanos no la oyeran, pero lo suficientemente intensa como para que pudiera sentir la desesperación detrás de ella. ¿Tienes idea de lo que esto me hará? ¿A mi reputación, a mi futuro? Por un momento, vi un miedo genuino en sus ojos. No miedo a perderme, sino miedo a perder todo lo que yo le había proporcionado. El estilo de vida, la seguridad, la fachada que había construido a su alrededor. Yo no te hice esto, respondí, quitando suavemente su mano de mi brazo. Tú te lo hiciste a ti misma. Cada cuenta secreta, cada firma falsificada, cada mentira fue una elección que hiciste. Cada vez que te burlaste de mí a mis espaldas o te aprovechaste de mi confianza, estabas construyendo este momento. Su padre se acercó, su ira ahora atenuada con algo que se parecía sorprendentemente al respeto. Debe haber alguna forma de resolver esto en privado, dijo, bajando la voz. Algún acuerdo que sea mutuamente beneficioso. Entendí de inmediato lo que estaba ofreciendo. Incentivos financieros para mantener esto en secreto, para proteger el nombre de la familia, para proteger a su hija de las consecuencias de sus acciones. No estoy interesado en la venganza ni en el dinero, le dije. Solo quiero recuperar mi vida, la vida que suspendí durante 15 años mientras atendía sus demandas y toleraba su desdén colectivo. Nunca quisimos. Comenzó su madre. Sí que quisieron, interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo con mi franqueza. Todos ustedes lo hicieron. Las bromas, los gestos de fastidio, los constantes recordatorios de que no era lo suficientemente bueno para ella. Lo decían en serio. Nadie me contradijo. La verdad, una vez dicha en voz alta, pareció flotar en el aire entre nosotros. Su hermana, que había estado examinando la evidencia con más cuidado, finalmente me miró. Siempre pensé que eras simplemente pasivo, que no te importaba cómo estaban las cosas. Ese fue mi error, reconocí. El silencio no siempre es aceptación. A veces, es solo recopilación de pruebas. Miré mi reloj, un simple reloj que había sido objeto de burla por parte de ella y su familia por no ser lo suficientemente prestigioso. Ahora, me decía que era hora de terminar este capítulo de mi vida. Los papeles se presentarán mañana, dije. Serán contactados por mi abogado. Todo se manejará de manera legal y justa. No quiero destruirte. Solo quiero ser libre de ti. ¿Y qué hay de mí?, preguntó mi esposa, con la voz quebrada. ¿A dónde se supone que voy a ir? Me permití una pequeña sonrisa.
Creo que tienes un apartamento en el centro. Uno bastante bonito, por lo que he descubierto. Mientras finalmente me alejaba, escuché las voces de su familia elevarse en preguntas confusas y enojadas dirigidas a ella. La narrativa había cambiado permanentemente. Ya no era el remate del chiste de su familia. Afuera, en el aire fresco de la noche, respiré profundamente por lo que pareció la primera vez en años. El peso que había llevado, el esfuerzo constante por complacer a personas que nunca estarían complacidas, por ganarme el respeto de aquellos incapaces de darlo, por amar a alguien que me veía como nada más que un recurso para explotar, finalmente se había levantado. Había entrado en ese restaurante como el esposo de alguien, el yerno, el saco de boxeo. Salí como yo mismo, libre, sin cargas, y por primera vez en 15 años, emocionado por el mañana.